El Porfiriato, de 1876 a 1917. Hola, me llamo la mamá Mari y soy la mamá de Porfirio Díaz. Buenas tardes, yo me llamo José Fausto Díaz y soy el padre de Díaz. Yo soy Porfirio Díaz y mi gran sueño es ser sacerdote, pero después de un tiempo me arrepentí y decidí ingresar al Instituto de Artes y Ciencias de Oaxaca para ser un licenciado en Derecho. Concluí mi carrera de abogado, pero sentí la vocación y me di cuenta que me atraían más las armas y me enlisté en el ejército. Y fue ahí cuando me convertí en uno de los generales que apoyó la lucha contra Maximiliano. Pertenecía al ejército liberal junto con Benito Juárez. Después de un tiempo de permanecer en el ejército liberal, me di cuenta de que los puestos, el gabinete de Juárez por los civiles y que los miembros del ejército no se verían recompensados. Así que decidí abandonarlos después y fui a criticar el gobierno. Así que varios militares depositaron su confianza en mí para que hiciera justicia y llegara a tomar el poder, pero los traicioné. No se crean, es broma. Bueno, continuamos con mi historia. Yo aquel tiempo era entonces uno de los candidatos más querido y reconocido por el pueblo, pero los militares tenían un gran jefe. En el año de 1871 yo me postulé como candidato a la presidencia. Sí, es así, él era mi contrincante. El acuerdo fue que como la mayoría ninguno de los dos obtuvimos la mayoría de los votos, yo ocuparé la presidencia. Sí, pero después de esto hice el plan de Noria en la ciudad de Oaxaca, en el que planteaba que Juárez debía retirarse del poder y que se tenía que modificar la Constitución de 1857 para que no existiera la reelección. Yo soy Lerdo de Tejada. Cuando murió Juárez, me correspondió ocupar la presidencia, ya que yo era el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero el señor Díaz, inconforme, pues supuestamente el nuevo gobierno tampoco dio carga a los militares. Y al término de mi mandato se corrió el rumor de que me reeligiera y como siempre Díaz tuvo que afirmar todo su pancho solo por un berrinche. No era ningún berrinche, simplemente quería que las cosas fueran justas y que no hubiera reelecciones. Así que en el año de 1876 lancé el nuevo plan de Tuxtepec, en el cual volvía declaradas la no reelección. Una vez en la presidencia comencé a hacer política, no de forma novedosa. El lema de mi gobierno fue orden y progreso. Creí conveniente tener a mi lado las principales fuerzas del país, así que no se convertían en un peligro para mi autoridad. Buenas tardes, yo soy el militar. Nos hizo consecuencias económicas a los... Perdón, como les decía, los más importantes los nombró gobernantes de los estados. A nosotros no nos aplicó las leyes anticleristas de la Constitución de 1857. Recuperamos parte del poder perdido. En mi gabinete formé con mis participantes con individuos que con tiempo antes habían sido enemigos. Sí, y nosotros, que somos los enemigos, dedicamos a llamarnos científicos. Nosotros que éramos la alta sociedad, dueños de haciendas, industrias y compañías mineras, y también éramos comerciantes. La verdad era la cual no le gustaba que la contradijeran, y si alguien pensaba diferente a mí, lo mandaba a matar, y eso yo le llamo paz. En mi régimen abrí ampliamente las puertas a la economía nacional o a la inversión. Los americanos y franceses intervenimos mucho en la economía durante el gobierno de Díaz. Como intervenimos mucho, quedamos bajo el mando de la minería, la industria y los ferrocarriles y la electricidad. Como intervenimos mucho, quedamos bajo el mando de la minería, la industria, los ferrocarriles y la electricidad, el gran comercio y el petróleo.
La burguesía mexicana se convirtió principalmente en solo menor que las inversiones extranjeras y en algunos casos simplemente administrado de sus propiedades. La economía nacional se vio difamada y sometida por los intereses y periodistas. Los factores básicos para transmitir el estacionamiento al crecimiento fueron el surgimiento de la edad política, la inversión extranjera, la integración de la economía nacional. Durante mi periodo impulsa el desarrollo de los bancos que solo tenían acceso a mi gente, el ferrocarril que fue un emblema del progreso. Esto fue muy emocionante porque había periódicos con ese nombre y se pintaban cuadros y escribían textos literarios con ese tema. En 1881 México solo tenía 600 kilómetros de vías. En 1910 poseía 20.000 kilómetros. Los principales ferrocarriles comunicaron la costa del Pacífico con el Golfo, la capital, con las ciudades más importantes como Veracruz, Ciudad Juárez y San Luis Potosí. Claro que esto se debe a reconocer el gran apoyo de los países como Inglaterra, Francia y los United States. Así es porque en realidad nos convenía. Después del ferrocarril impulsa el desarrollo de la electricidad y el teléfono. Yo tenía un extenso terreno y solamente el dueño de la propiedad. Esto era llamado el latifundismo. Pues en nuestra clase baja nunca nos apoyó. Solo beneficiaba y ayudaba a los de la clase alta. Era un whisky. En 1883 promulgué las leyes de las tierras en ajenación a los válidos que concedía el derecho a adquirir terrenos sin límite de superficie.